17, la exposición permanente, y teníamos el almacén a Madrid. Entonces, claro, nos daba de verdad que auténtico dolor. O sea, para una superproducción de lujo que tiene la ciudad de Madrid, de fama mundial en ese momento, en el siglo XVIII, esta es la mejor producción del siglo XVIII en toda Europa de armas de lujo, para caza. Está hecha exclusivamente para el rey y para la familia real. ¿Por qué es tan importante? Porque técnicamente tienen una tecnología que de hecho intentaron copiar en varios países de Europa. Sabemos que hay espías ingleses, gente que viene de Francia, los rusos incluso tienen Tula, que es un sitio horrible porque es desde donde están bombardeando Ucrania ahora, pero era un centro de producción del siglo XVIII, intentan hacer copias de lo que era Madrid. ¿Qué hicieron los arcabuceros madrileños? ¿Por qué eran tan buenas estas escopetas? Por una razón. Porque uno se dio cuenta de que si yo, para tener un acero de primera calidad, tengo que estar martillando con un yunque en una fragua, eso son horas y horas y esfuerzo de trabajo, pero si yo cojo las herraduras viejas de los caballos que se pasan el día haciendo esto y le corto los extremos, fundo los extremos y luego martillo eso, la calidad de ese acero con una alta proporción de carbono hace que ese acero tenga una resistencia que otros aceros contemporáneos no tenían. Y eso te permite poner mucha más carga de pólvora y por tanto más potencia de fuego, más alcance a la hora de cazar. Entonces, uno de los principales regalos diplomáticos de la corte española eran estas escopetas. Entonces, bueno, crearon una producción técnicamente muy buena, pero desde un punto de vista decorativo, como es la nueva dinastía borbónica, copia todos los modelos franceses de la corte de Luis XIV. Y eso es en lo que traduce la decoración. Entonces tenemos una altísima tecnología que se combina con una decoración que viene de la corte de Luis XIV y con la propia tradición española. Por eso tiene tantísima personalidad Madrid. Tiene tanta personalidad que los propios madrileños, en sus cañones, como pueden ver aquí, Joseph Cano, año de 1750, en Madrid. Y se pasan la vida grabando en Madrid, en Madrid, en Madrid. Están marcando la diferencia con el resto, ¿no? Si uno piensa en una producción como El Buen Retiro es una superproducción artística, pero si tú a un rey del siglo XVIII le dices Buen Retiro, una escopeta, te va a decir una escopeta madrileña, que está hecha por mis amigos, ¿no? Esta gente tenía una calidad increíble. Lo pueden ver en los cañones, ¿no? Cañones que incluso se les incorpora piedras preciosas, como esta de aquí, en sus casas. Lo que pasa es que todo esto, Carlos III crea una segunda Real Armería en Madrid. Madrid llega a tener 2 armerías reales. Lo que pasa es que la que crea Carlos III la destruye José Bonaparte. ¿Qué había en esa? Y Soult la saquea. ¿Qué había en esa armería? 400 arcabuces madrileños. Era la armería de caza de la corte. Y por eso la saquean, porque saben que es una colección rarísima. ¿Por qué tenemos esto? Y esto es una historia muy bonita, más allá de lo que son de su calidad como armas. ¿Por qué las tenemos? Porque en una de las idas y venidas entre el ejército francés y Wellington en Guadarrama, desguarnecen la guarnición de Madrid militar, se mueve, y en ese momento un comando de empleados, un comando literal, con 3 carretas, entra en la armería, coge todas las cajas de arcabuces que puede, las mete en las carretas y salen corriendo. Salen corriendo fuera, para que no les cojan los franceses, ¿no? Y es muy divertido porque hay un documento en el que dice, y salimos corriendo y llegamos a Cuenca. Aquí ya no me pilla. Pero ¿saben dónde llevan las escopetas? A mí eso me parece emocionante. Las escopetas se las llevan a las Cortes Constituyentes de Cádiz, en la isla del León, como tesoro nacional, para que las Cortes Constituyentes la custodien. Estas escopetas han pasado por Cádiz. Esto es parte de la historia del constitucionalismo español. A mí eso me parece muy emocionante, tener esta lectura, ¿no? Pero es que al mismo tiempo, de lo poco que se salvó, encima hemos podido recuperar cajas de herramientas, las propias herramientas de trabajo de los arcabuceros. O sea, no solo es la obra de arte hecha escopeta, sino la producción que gira alrededor de ellos. Y fíjate si eran importantes, estos punzones se llaman las marcas y cortamarcas, son las firmas, ¿no? ¿Qué es lo que ven aquí en la parte de abajo de los cañones? Un cuadradito dorado y un rectángulo en vertical. Eso es la marca y la contramarca, el nombre, el apellido y el dibujo, el anagrama de cada uno de ellos, lo que les distingue. Si van al Prado y se ponen a ver cuadros de Goya, fíjense, porque Goya es muy cuco, es amigo de ellos.
Goya va a los talleres de los arcabuceros madrileños, y si se fijan en los cuadros de Goya, en cuadros como El cazador en la fuente, verán que es un señor que está en la fuente descansando, un cañón negro, y en la parte de abajo del cañón 2 pinceladas amarillas. ¡Pa! ¡Pa! Marca y contramarca. Madrid. Goya está diciendo, cojito, esto es madrileño. Y Goya, por cierto, y perdónenme la expresión, se dedica a trapichear con armas, porque compra armas en las testamentarías de la familia real y con su amigo Zapatero luego las revende. Es un aspecto de la vida de Goya que no se habla de él porque hablamos de lo interesante, no de lo más monetario, pero se dedica a cierto comercio con estas armas. De hecho, hay un cuadro de Goya maravilloso, que es El cazador en la fuente, está en el Prado, lo pueden ver por internet. Ese cuadro yo estoy convencido que son los perros y las escopetas de Goya, que parecen tiradas en el suelo, pero es que cada posición te marca una tipología, un autor, puedes identificar perfectamente qué es lo que está pintando, ¿no? Entonces, estos señores eran tan importantes y había auténticas compradas por convertirse en los que hacían estos arcabuces en arcabuceros reales, porque tenían una ventaja. Si tú eres arcabucero real, a tu muerte, estos punzones, que son los originales, pueden ver que algunos están reventados. Y le entregaba eso desde la armería, el rey le daba una pensión vitalicia a la viuda y a todos sus hijos, y vivienda. Es una especie de sistema de seguridad social, ¿no? Y no me pregunten en qué consistía, pero otra de las prebendas era la educación de las hijas. Durante todo el siglo XVIII, las hijas de los arcabuceros están amparadas por el rey en el momento en que se entregan los punzones. Y estos son los archivos donde se guardaban esas marcas. Todos estos instrumentos que tenemos aquí en el siglo XVIII se guardaban aquí. De hecho, Salvador Cenarro, que es uno de los arcabuceros más importantes de Carlos III, esos son sus punzones, sus instrumentos, se guardaban en este cajón que iba dentro de este mueble. Claro, estar en este mueble tiene dos lecturas. Si tú estás aquí, aquí están Domingo García, Antonio Gómez, Francisco Baeza y Bis, gente súper cotizada en este mundo, ¿no? Bueno, si tú estás aquí es porque estás muerto. Claro, eso es lo malo. Lo bueno es que has llegado aquí y que tu familia está cubierta, ¿no? Pero bueno. Y luego, si se fijan, hay una línea de abajo que no tiene ningún nombre. Esta es la Guerra de Independencia. Madrid se reconstruye a raíz de la Guerra de Independencia. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque, claro, antes de ser arcabucero real, tú necesitas un trabajo previo que te permita tener esa maestría. Y trabajas para particulares. ¿Qué le pasa al ejército francés cuando entra en Madrid? Pues que entra en una ciudad con gente muy cazadora, con unas armas fantásticas, que se lían a tiros con ellos. O sea, hay descripciones de mesoneros romanos de tiroteos en puerta cerrada, al lado de su casa, de un vecino que ha sacado su escopeta madrileña, se ha cargado 2 dragones uno detrás de otro, y por eso, entre otras cosas, la represalia de Madrid, la represalia del general, de Murat, es liarse a cañonazos. ¿Qué han hecho los rusos y los americanos en Afganistán? Si tú tienes francotiradores, a un francotirador no te lo cargas con un francotirador, te lo cargas derribando el edificio donde está protegido. Y eso también explica los fusilamientos del 2 de mayo. ¿Por qué fusilar tanta gente? Caray, porque están todos con escopetas madrileñas llevándose franceses por delante. Entonces es una forma de represalia contra esta gente. Esta gente era una ciudad para ellos muy peligrosa, muy peligrosa. De hecho, persiguen los talleres. El ejército francés va a destruir los talleres de los madrileños. Y además de destruir los talleres de los madrileños, se los lleva al Buen Retiro. Y lo sabemos porque hay arcabuceros que después de la Guerra de Independencia, a Fernando VII le piden permiso para ir al Buen Retiro a recuperar los fuelles, los yunques, las tenazas, todo. Pero como su fábrica a su vez fue destruida, todo ese material se perdió y Madrid desapareció como centro de producción de lujo. Entre otras cosas porque a Fernando VII le importaba un pito la caza y entonces no quiso continuar. Mesoneros romanos, que es genial, ese mesonero romano, cualquier madrileño tenía que leerlo, dice que los conejos del pardo nunca habían sido tan felices. No mataban ni uno. Y eso propicia también que los centros vascos, que se inspiran mucho en Madrid en el 19, suban y se conviertan en la producción de lujo española, ¿no? ¿Los fusilamientos de mayo también fueron fusilados arcabuceros? No, no fueron fusilados vecinos. De hecho, hemos estado buscando a ver si había algún arcabucero, pero salieron todos corriendo. O sea, lo teníamos muy claro. Era una especie de cuerpo de élite, entonces, del ejército español. No, es un grupo de gente. Es que los vecinos, para poder tener este nivel, tienes que haber hecho antes muchas escopetas, ¿vale? Es decir, trabajas para particulares, alta burguesía y nobleza.
Y de hecho, en el Diario de Madrid, en el periódico de Madrid, en 1750, esto lo publicamos nosotros hace ya unos años, es muy divertido porque entre los anuncios de la prensa te dice: Mesía Antonio, peluquero que peina a señoras, dará razón de unos arcabuceros que tienen escopetas de fulano, de mengano, de no sé qué, no sé cuánto. O sea, aquí es que los madrileños a las peluquerías de señoras compraban las escopetas. O sea, toda esa producción previa, que es de superlujo. Pero claro, es que estos señores están haciendo carrera para ver si pueden entrar al servicio del rey. ¿Entendéis? Era una especie de... O sea, los arcabuceros los fabricaban, pero los que los utilizan no era un cuerpo de élite o... No, era para el ejército. No. Es para cazar. Para cazar. Es para cazar. Madrid era una ciudad de cazadores y tenían unas escopetas estupendas. Era un gremio. Era un gremio. Numeroso. Bueno, tampoco un gremio, porque no tiene una quiero decir, era un grupo numeroso. No, era un auténtico, era un privilegio, o sea, poder ser un arcabucero real, bueno, y tenías un prestigio social increíble. Oye, ¿y es la primera vez, Álvaro, que se exponen estas armas? No, esto hicimos una exposición en el 2007, pero claro, desde el año 2000 no teníamos sitio para poder exponerlas. Es una exposición temporal. Hicimos una temporal, pero todo esto estaba en Almacén y era un crimen, porque esto es parte de la historia de Madrid. La Real Almería está en Madrid y encima es una producción de superlujo. ¿Cómo vas a tener esto guardado en Almacén? Entonces, aprovechando que hacíamos lo del lucernario, dijimos: oye, vamos a hacer la nuestra, vamos a comprar unas vitrinas de abajo y las vamos a recolocar. ¿Y aquí qué había antes? Aquí había piezas de torneo, complementarias de las armaduras de rey. Pero era un material repetitivo y sin embargo esto estaba guardado. Si os fijáis, estas vitrinas además están tapizadas en azul, por aquello de que es borbónico, no nos confundamos con lo Austria, que está en rojo. ¿Vale? Bueno, pues por un proceso de investigación, no nuestro, ajeno, pues una de las banderas que creíamos que era Lepanto no es Lepanto, se ha podido documentar, y como esta vitrina está dedicada al Lepanto y al mismo tiempo las banderas daban problemas de conservación, pues decidimos retirarlas, poder tenerlas en el almacén mucho mejor cuidadas, y algunas piezas turcas maravillosas, como esa funda de arco y esa aljaba para flechas, que tenemos unas 20 piezas de este tipo en el almacén también. Nosotros nos hubiera gustado ampliar la armería de otras cosas porque tenemos todo lo borbónico, salvo lo que hay en Madrid ahora sin exponer, y tenemos también toda la colección islámica. Es una colección islámica pequeñita pero muy potente, muy interesante, ¿no? Y entonces por eso hemos sacado parte de esta colección islámica aquí con las armas que sabemos. Esto es una funda de arco compuesto, esos arcos van en estas fundas y aquí van las flechas de los arcos, ¿no? Y estos sí son la celada, la maza, el alfanje y la manopla de Ali Bajá, del almirante turco en Lepanto, el que dirige toda la flota turca. Esto Juan de Austria, claro, lo coge como trofeo militar. Fíjense si tiene importancia que cuando Juan de Austria muere en Namur, Felipe II manda un mensajero a toda velocidad a Namur para decir: cuidado, Lepanto inmediatamente a la Real Armería. Porque nosotros ya existíamos, ellos. Ya estaba la armería funcionando y dijo inmediatamente: tiene que venir a Madrid, ¿no? Y la otra, que lo presentamos el año pasado, pues el convenio que llegamos con ellos estaban muy interesados en tener dentro del videojuego piezas japonesas de colecciones españolas. Cuando se enteran que las primeras armas que llegan a Europa están aquí en la Real Almería, porque fueron regaladas en 1584 por una embajada, la embajada Tenso, a Felipe II, bueno, pues dijeron, pues inmediatamente la referencia. Y entonces les dijeron: pues fenomenal, estamos en el videojuego, pero nos gustaría este cabuto, que es de la embajada de 1584, se destruye en un juego. O sea, lo que nosotros estamos viendo ahora de la pieza original es la estructura, no vemos más. Se ha perdido todo lo como era, ¿no? Bueno, pues estamos viendo simplemente lo que quedó después del incendio, ¿no? Pero sabemos cómo era, sabemos cómo fue en el siglo XVI, porque tenemos descripciones de los inventarios históricos de la armería y porque tenemos un material valiosísimo, que es esta foto de Lorán con ese casco antes de ser destruido por el fuego, y este dibujo suponemos que es un inglés, porque estamos viendo la pista y no hemos podido localizar, un tal Irrison, que hace este dibujo con el Tratado de la Daca original. Entonces, el hecho de poder tener las descripciones históricas, la fotografía histórica y este dibujo nos permitió tener la base para hacer todo este proyecto de reconstrucción
no es una réplica, porque no estamos replicando, es una reconstrucción de qué es lo que vio Felipe II. Porque hasta ahora nosotros teníamos esta imagen, pero claro, Felipe II no vio eso. Felipe II, cuando se queda alucinado y las manda al guardajoyas y de ahí las manda a la armería, vio otra cosa. Y entonces decimos, bueno, pues muy bien, vamos a reconstruir cómo pudo ser eso, ¿no? Y después de una colección japonesa y son amiguetes, echarnos una mano con esto, porque queremos un poco para nosotros. ¿Y el pelo era de yak o de caballo? Pues hombre, tenía que ser de yak, pero podía ser de caballo. Bueno, como no vamos a cortar de la cola de yak y si tenemos hípicas alrededor de Madrid, pues le vamos a usar una crin de caballo auténtica para poder hacerle el pelo, ¿no? Álvaro, ¿cómo se llama el videojuego? ¿Cómo es? Assassin's Creed. Ah, sí, sí. Es la última entrega que está ambientada en el Japón feudal. Sabes que tienen un libro, porque todo lo que está en el videojuego está documentado. Y tienen un libro, y dentro de ese libro hay una ficha dedicada al cabuto de la armería. ¿Y el fuego? ¿Perdona? ¿El fuego? El fuego. El fuego fue en 1884. La noche del 9 al 10 de julio de 1834. La tenemos aquí grabada. Se perdieron muchas cosas. Incluso se perdió algo realmente increíble, que es